En Hechos capítulo 2, en el versículo 17, el apóstol Pedro reafirma una palabra que dio el profeta Joel en el capítulo 2, en el versículo 28, diciendo: y en aquellos días postreros habrá un derramamiento del Espíritu Santo, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y daré señales en el cielo de prodigio y de maravillas. Soy Ana Madrid, quédate conmigo para que aprendamos cómo se cumple una palabra profética y cuáles son sus alineamientos. ¿Cuáles son los alineamientos de un mensaje profético? Los alineamientos proféticos tienen como fundamento la revelación, donde Dios se comunica con sus hijos para revelarles el plan y su voluntad. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para sus hijos. Los alineamientos proféticos tienen el poder para activar eventos y acontecimientos del cumplimiento de la restauración de todas las cosas. En Hechos capítulo 3:21 dice: y es necesario que venga el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Está hablando de restauración, porque los alimentos proféticos significa restauración, volver al diseño original. Dios ha restaurado al hombre a través de Cristo Jesús. Y hay una tarea que tiene el Espíritu Santo en llevarnos a la restauración, al hombre en su condición, porque está en pecado, porque está en desobediencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús fuimos restaurados en una relación directa con nuestro Dios. Y Dios está restaurando familias, restaurando matrimonio, restaurando la moral y la condición del hombre. Dios va a restaurar tu generación, Dios va a restaurar tu sueño, Dios va a restaurar tu salud, Dios va a restaurar a la iglesia, Dios va a restaurar una nación, Dios va a restaurar nuestras vidas. Los alineamientos proféticos ponen en acción la ruta correcta del destino profético. Porque el destino profético nos marca, nos sella. Somos pertenencia de Dios. Y cuando eso ocurre, Dios comienza a alinear tu vida, comienza a preparar las condiciones y te da una ruta clara. El alineamiento profético dentro de la historia bíblica trae un plan y un diseño perfecto para la vida nuestra y para la iglesia. Estos alineamientos en el reino de Dios se cumplen de tal manera que nosotros podemos caminar en ellos y muchas veces sin tener la menor idea de lo que Dios está haciendo o de lo que vamos a vivir. En Primera de Samuel, el capítulo 10, del 1 al 7, vemos el llamamiento de Saúl de ser ungido para ser rey. Y cuando recibe estas directrices en el versículo 7, Samuel le dice: cuando hayan acontecido estas señales, haz todo lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. Samuel le declara que en 24 horas va a vivir una atmósfera profética sobre su vida, que va a tener una visitación de Dios apoteósica. ¿Por qué las señales? Dentro del Antiguo Testamento vamos a ver el reino de Dios, vamos a ver un Dios que se mueve con las señales. Cuando Moisés recibió el llamamiento y Moisés recibe todo aquel plan del reino de Dios para libertar a Israel de Egipto, él dice: pero cuando me pregunten ¿quién eres?, Dios le dijo: dile, yo soy el que soy, te daré señales. Porque para ese momento nadie conocía a Dios.
Y estas señales fueron para Dios darse a conocer como el Dios de Israel, el Dios que está en el cielo, ese Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y estas señales tocaron a Egipto en juicio, porque las señales son una de las características de la naturaleza de Dios mismo dentro de la Biblia y dentro de su vida, del reino. En el Nuevo Testamento, en la gracia, Jesús también sigue estos mismos alineamientos de lo que son las señales. Porque a través de la historia bíblica vemos las señales tocando a los patriarcas, la palabra profética. Y las señales les daban a ellos, en primer lugar, que Dios se estaba dando a conocer. En segundo lugar, los convencía, les daba esa confianza. Era convincente aquellas señales para que ellos pudieran aceptar el propósito que Dios había puesto delante de ellos. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Las señales siempre irán delante de nosotros, porque las señales, muchas veces nosotros nos hacemos sordos, ciegos a las señales que Dios pone. No cabe duda que Saúl no conocía a Dios, pero en estas 24 horas de esta manifestación de señales proféticas, él iba a conocer a Dios de una manera acelerada, porque las señales, cuando Dios las activa y tiene un plan en el reino de los cielos, hay mucho movimiento. Y Dios está invirtiendo su obra en hombres y mujeres en la iglesia de Cristo. Y hay muchas cosas que Dios está apresurando para convencernos, pero para cumplir un plan de redención que tiene con la iglesia, con hombres y mujeres de Dios. En ese momento, Saúl era ese hombre que Dios estaba depositando una asignación para que fuera rey. Por lo tanto, tenía que acelerar esas señales para que él pudiera conocerlo. Explorando esta panorámica profética, vamos a hablar de 4 señales que recibió Saúl. Samuel le dice, cuando salgas de aquí hallarás en el camino 2 hombres y te dirán, el hallazgo de las asnas perdidas ya fue resuelto. Cuando Saúl viene a consultar, Samuel le dice, el hallazgo de las asnas ha sido resuelto, ya fueron encontradas, pero tú serás rey de Israel. Dios había provocado esta situación conflictiva, que se perdieron las asnas, pero estaban en las manos de Dios. Esta primera señal, que pudiéramos llamarla el llamamiento al ministerio. Dios quería tener un encuentro con Saúl y provoca este conflicto para salirle con su llamamiento divino. Esto le cambió la vida totalmente a Saúl. Dios tiene un llamamiento divino sobre hombres y mujeres. Dios mismo crea situaciones en nuestra vida, a veces en la salud, a nivel económico, con los hijos, en el matrimonio, en la obra, en el entorno de lo que nos movemos. Pero es Dios que quiere salirnos al encuentro. No sé a cuántos se nos ha perdido las asnas. Yo diría que es un pretexto de Dios para salirnos al encuentro. Cuando te encuentres en esta situación, haz como Saúl, consúltale a Dios. Cuando no entiendas lo que está pasando con tu vida, las puertas están cerradas, no hay solución, te sientes acabado, te sientes que no sabes qué hacer, entonces levanta tus ojos al cielo y pregúntale a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Si Dios está provocando estas situaciones, Él te dirá cuál es el plan, cuál es el paso a dar. Te va a declarar qué es lo que quiere hacer contigo.
Porque lo que Dios provocó, y no hay duda de esto, en estas asnas perdidas, era el llamamiento divino de parte de Dios. El escritor de los Hebreos dice: si hoy oyes la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón como vuestros padres en el desierto. Hay un llamamiento de parte de Dios. Dios te está llamando a servirle. Dios te está llamando. Y la palabra profética siempre va a fluir. No sé si te ha sucedido, pero hay momentos en que el dedo de Dios, todo el mundo te dice, todo el mundo te habla, y donde quiera está la voz del Señor invitándote a servirle. Entonces, debes estar atento cuando se te pierdan tus asnas y consultarle a Dios. Cuando nosotros somos obedientes al llamado de Dios, entonces nos rendimos a lo que Él nos está pidiendo. La segunda señal, Samuel le dice: después te saldrán 3 hombres en el camino. Esta señal la vamos a llamar la providencia de Dios y la dependencia de Él. Te saldrán 3 hombres en el camino. Uno va a traer un cabrito, otro va a traer pan y otro va a traer vino. En la antigüedad, cuando Dios hablaba a los patriarcas, siempre le enfocaba del pan, la leche y el vino, porque eso representa en la Biblia la providencia de Dios. ¿Sabes qué significa providencia? El gobierno de Dios, de que tiene el control de todas las cosas. Por eso Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Porque Dios está diciendo: no te preocupes, todo lo que está en la tierra es mío. Yo tengo el control de tu vida. Yo voy a traer la provisión. Yo me voy a encargar de abrir las puertas. Yo te voy a prosperar. Yo te voy a bendecir. Pero esta señal tenía un mensaje y una lección para Saúl, que tenía que aprender a depender de Dios. Dios le está diciendo: hey Saúl, yo soy tu jefe, yo soy quien muevo este negocio. No te puedes fiar de tu propia capacidad. Tienes que aprender a estar sumiso, a reconocerme y a depender de mí. Yo creo que la lección que día a día la tenemos, el aprender a confiar en Dios y el aprender a esperar en Dios, es una lección de vida. Todos los días tenemos que trabajar en aprender a depender de Dios. Y tenemos que cuidar de nuestra autosuficiencia, de que todo lo sabemos, de que todo lo creemos, que tenemos la capacidad de hacerlo. Dios le dijo: vas a gobernar, vas a estar allí como rey porque yo te pongo, pero no olvides que yo estoy sobre tu vida, yo estoy por encima de ti. Aprende a depender. Allí estaba la dependencia de Dios. Allí Dios quiere que nosotros nos detengamos. Y yo creo que esta lección de vida Dios siempre nos la va a repetir una y otra vez. Que le reconozcamos. El Salmo 100 dice: reconocer a Dios. Él nos hizo a nosotros mismos y no nosotros a Él. Somos ovejas de su prado. Reconocer a Dios es darle a Él toda preeminencia, porque Dios es todopoderoso. Someternos en obediencia, en sumisión, crucificarnos en la cruz. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos para aquel que nos tomó por soldado. Esta lección es: aprende a depender de Dios. La tercera señal se llama el lugar de su presencia. En las directrices que le da Samuel a Saúl, le dice: seguirás en el camino hacia el monte santo de Dios. Cuando llegues allí te encontrarás una compañía de profetas y profetizarás con ellos. ¿Por qué habla de la compañía de profetas? Debemos recordar que en el Antiguo Testamento estaba la teocracia de Dios, el gobierno de Dios teocrático, a través de la voz profética de los profetas.
traían la ley de Dios, traían el consejo de Dios. Luego estaban los ancianos de Israel y después estaban los reyes. Es claro que Dios le está diciendo, debes mantenerte en mi presencia. Si quieres gobernar, debes tener presente mi consejo, mi sabiduría y mi guianza para que todo pueda marchar bien. También Dios había ordenado que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, los sacerdotes tenían que traer continuamente, diariamente, un aceite fresco y colocarlo. Eso tiene una simbología, porque el tabernáculo ahora es nuestro corazón, el lugar santo, nuestro corazón. Y allí tenemos que tener el aceite, la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, era claro decir que Dios quería que él mantuviera una vida espiritual, una comunión íntima con él, que tenía que tener el consejo de Dios y que tenía que tener su presencia. Moisés, cuando recibió su llamamiento, lo único que le pidió a Dios, le dijo, yo voy a aceptar este llamamiento, voy a aceptar este desafío, voy a aceptar el llamado. Solamente dame tu presencia. Y dice que Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué? Porque Moisés conocía bien la presencia de Dios, que traía paz, liberación, traía liberación total en el alma, en el espíritu. Y cuando estamos en el estado de Shalom, entonces la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando estemos así, cargados de presión, cuando estemos agobiados, cuando estemos confundidos, desanimados, cuando estemos allí en tristeza, en tribulación, tienes que venir a la presencia de Dios. Tienes que venir allí porque la presencia de Dios te va a dar refrigerio, te va a traer paz, te va a dar ese aliento para que tú puedas estar en pie y sigas luchando. Esta señal del Monte Santo es del lugar santísimo. Job dijo en el capítulo 8, 5, 6, 7, dijo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ciertamente, aunque tu principio sea pequeño, tu final será muy grande. O sea, nos dejó ahí una interrogante, nos hace una invitación a tener una vida íntima con el Señor, una intimidad, una vida espiritual, a tener una relación, a vivir una vida allí sumergido en la unción y en la presencia del Espíritu Santo. Y allí está la clave. Si tú quieres ser grande, tu principio será pequeño, pero si tú siempre buscas a Dios, su unción, su presencia, su poder, su consejo, Él te va a hacer grande. Ahí estaba la clave. Y ese es el llamado. Debemos subir al Monte Santo. A veces el diario vivir, el activismo, el trabajo, estamos ocupados, no tenemos tiempo para estar en la intimidad con Dios, pero debes tenerlo como una prioridad dentro de tu agenda de estar en la presencia del Señor, porque ella te va a traer refrigerio y te va a traer mucha paz. Y la última señal, transformados por su presencia. Porque Samuel le dice, después que te hayan acontecido todas estas cosas, entonces vendrá sobre ti el Espíritu de Dios y te va a mudar en un hombre nuevo, va a transformar tu corazón. Esta última señal de alineamientos proféticos en una panorámica nos dice que debemos ser transformados por el poder de Dios. Y eso nos habla de un nuevo nacimiento en Cristo. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y hasta que no seamos cambiados, no vamos a poder activar esa asignación que hay sobre nuestras vidas. No vamos a poder traer el cielo a la tierra. No vamos a poder ministrar esa grandeza de Dios a la que fuimos llamados. Dios quiere transformar nuestras vidas. Hechos 9
Vemos a Pablo ser tocado por el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un encuentro personal con Jesús. Y en una fracción de segundo, el hombre es transformado de ser un perseguidor de la iglesia, de un hombre que mataba a los cristianos, que llevaba una licencia para matar a los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Al caer allí bajo el poder de Dios, dice que fue transformado y dijo: ¿qué quieres que haga? Vemos allí al apóstol Pablo, entonces un hombre santificado, consagrado y útil. Le diría a Dios: aquí estoy, santifícame, conságrame, quiero ser de utilidad. Si yo perseguía a los cristianos y los mataba, hoy quiero ser entonces un instrumento para ganar almas para el reino de los cielos. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios transforma la vida de los hombres. No importa que estén destruidas, que no tengas moral, lo que hayas vivido, Él va a transformar y a cambiar tu vida. Necesitamos que cambie este corazón de carne en un corazón que sienta, un corazón del Espíritu. Hasta que no venga la presencia de Dios sobre tu vida, tú tienes que ser transformado en tu vida, en tu interior, para que puedas servirle a Dios, para que puedas cumplir ese llamamiento que Dios te ha dado. Y ahí está Saúl, viviendo 4 señales: una con un llamamiento, otra con la dependencia, otra con el Monte Santo y la otra de ser mudado en otro hombre. Así que Dios va a cambiar tu vida. Y Dios va a dar testimonio de que eres una nueva criatura. Porque cuando comiences a servirle a Dios, cuando comiences a desarrollar ese potencial, lo que Dios hace, Dios va a ser glorificado a través de ti. Esta panorámica profética nos enseña no solo los alineamientos, sino también nos enseña la forma en la que Dios se manifiesta a nuestras vidas. Llegamos al punto más importante, como es el cumplimiento de una palabra profética. La palabra profética tiene una dinámica que sincroniza el tiempo, el lugar y la persona. El tiempo, porque tiempo significa kairos. El Cairo es cielos abiertos, aprobación de Dios, cosecha, significa haz lo que vas a hacer. Y es allí donde muchos de nosotros estamos impacientes, con interrogativas. ¿Por qué Dios no me ha respondido? ¿Cuándo se va a cumplir la palabra? Según la voluntad de Dios y el plan, porque cada palabra profética se va a cumplir según lo que Dios ha establecido y dependiendo del plan. Hay una palabra profética para nación, hay palabra profética para la iglesia, para los tiempos que estamos viviendo en nuestro mundo. Eso es un mover en el reino de Dios. Pero hay palabras proféticas a nivel personal. Pero sincroniza el tiempo. Qué importante es entender esto. Hay algo que se llama el acairo, que quiere decir fuera de sazón. Debemos tener mucho cuidado con el acairos. Porque cuando recibimos la palabra profética, corremos el riesgo de perderla. Y tú dices, ¿cómo es posible que yo pueda? Sí puedes perderla. Porque dentro del reino de Dios hay un cristiano o hay personas que les gusta consumir lo que el reino le ofrece. Cuando hablamos de consumir lo que el reino le ofrece, les gustan los milagros, les gusta el apoyo de Dios, las bendiciones, les gusta que Dios esté sobre su vida, que tome el control, que siempre tenga a Dios tomando la cobertura para él. Pero este tipo de personas que son consumistas del reino, ellos no quieren tener compromisos con Dios. Cuando Jesús ministraba el evangelio y predicaba, había quienes seguían a Cristo por los milagros, por la comida y por lo que él hablaba. O sea, allí están los consumistas del reino, pero no querían compromisos. Y en la actualidad siguen siendo los mismos personajes. Han cambiado algunos, pero siguen siendo los mismos protagonistas. Consumistas del reino, no quieren compromiso. Quizás esto no es una buena noticia,
Pero Deuteronomio 28:1 es claro cuando dice: si tú obedeces estos mandamientos, los escuchas, los guardas y los pones por obra, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Si has perdido la palabra profética es porque quizás eres un consumista y porque no quieres apegarte a la ley de Dios. Porque esa palabra profética te va a consagrar, en primer lugar, a la redención de ser salvo y a la eternidad. Y en segundo lugar, vas a ser partícipe de muchas bendiciones para su gloria, porque es que Dios no trabaja, eso no es una varita mágica que te cambia la vida, no, eso tiene un plan, tiene un compromiso. Debes cuidar el tiempo de la palabra, debes creerla, debes trabajar en ella y debes esperar con paciencia y debes ser obediente en lo que Dios te ha dicho. En segundo lugar, sincroniza un lugar. Cuando estás en la atmósfera profética, tú vas a ser restaurado, vas a ser lleno de Dios, vas a liberar cargas, vas a recibir milagros. Dios va a activar tus dones, tu potencial, tu creatividad. Dios va a comenzar a hacer unas cosas a tu favor que tú no tienes idea. Pero también vemos los lugares precisos que estaban marcados por la teofanía de Dios. Y vemos a Jesús. Jesús no podía hacer milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret, la ciudad de Nazaret, tenía un corazón lleno de incredulidad y de dureza. Cuando uno revisa los milagros y el ministerio de Cristo, Cristo operaba en Capernaum, llevaba a la gente a Capernaum para que recibiera los milagros, para que Dios se glorificara. Incluso Jesús cerró su ministerio con el milagro de Bartimeo allí en Capernaum. Yo quiero decirte proféticamente que Dios tiene un Capernaum. Dios te va a llevar a tu Capernaum, donde vas a ver el centro de operaciones de tus milagros, del poder de influencia, de tus oportunidades, de ver la gloria de Dios. Pero debes estar atento a las directrices del Espíritu, como se lo decía Samuel: cuando Dios te hable, no cuestiones a Dios. Hay un lugar donde Dios ha establecido y ha fijado su promesa, porque Dios es fiel a su palabra. Pero cuando recibimos a veces la palabra, cuestionamos a Dios, postergamos el propósito de Dios. Tienes que moverte, tienes que activar, tienes que accionar. Cuando llegue el tiempo de Dios, escucha, el tiempo de Dios es fugaz. Nos cuesta mucho esperar el tiempo de Dios. Y cuando llega, nosotros tenemos que estar sincronizados con el tiempo. Allí vemos a Eliseo en una atmósfera profética. Y ya estaba en el tiempo, el lugar y la persona. El tiempo había llegado que iba a ser arrebatado Elías. Y había otra atmósfera profética de transición de un manto. Y cuando él estaba allí, Elías le dijo: si me vieres cuando yo fuera arrebatado, te será dado la doble porción. Y cuando llegó el tiempo y el lugar era el Jordán y la persona era Elías, velaba los sueños de su Señor, estaba atento en el espíritu, porque estaba agresivo, porque ya había pagado el costo de la unción y el manto profético. Nos gusta la unción, nos gusta ver la gloria, nos gusta la palabra profética, pero no es tan fácil. Tienes que entrar en ese nivel, tienes que pagar el costo, el precio, y tienes que ver la gloria de Dios. Y cuando llegó el momento, los cielos se abren. Elías es arrebatado en un carro de fuego y el manto se queda allí en el aire. Y cae y él lo toma, y cuando lo toma dice: entonces, ¿dónde está el Dios de Elías? Y sacude las aguas y se abren en dos, y dijo: aquí estoy ya. Había llegado la transición profética y había caído el manto sobre él. Cuando llega el tiempo de Dios, esto se ven con los ojos del Espíritu. Debes tener hambre de Dios. Si vives una vida común y corriente, no vas a ver la gloria de Dios. Pero tienes que profundizar, tienes que entrar al Jordán, tienes que entrar debajo del trono, tienes que buscar la unción y la revelación, tienes que buscar la palabra, tienes que buscar mentores. Porque cuando llega
las personas, tiempo, lugar y persona. Dios va a poner personas correctas. 1, que van a ser tu mentorado. 2, que te van a impulsar. 3, que te van a apoyar. 4, que te van a bendecir. Porque ya aquí estaba empoderado en el tiempo, el lugar y la persona. Cuando finalizan las señales, cuando viene el Espíritu Santo y lo transforma, allí estaba no solo empoderado, estaba posesionado ya estaba en el lugar correcto, ya estaba en la investidura, ya estaba sobre él la autoridad de Dios. Y cuando tú llegas a ese nivel de tiempo, lugar y persona, te vas a sentir posesionado. Pero paga el costo. Espera pacientemente en la palabra profética. No la abortes. Y cuando llegue ese tiempo, corre deprisa al carro de Israel y su gente de a caballo. Corre deprisa, porque Dios va a soltar lo que te va a dar. Si esta enseñanza fue de edificación y de bendición para tu vida, suscríbete a mi canal y dale clic a la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga.